Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Bendito sea el Señor por permitirnos llegar a ustedes a través de esta transmisión de Reforma Apostólica desde la sede central, y damos gracias a Dios el que podamos juntos estar como familia, Misión Cristiana El Calvario, conectados, y de esta manera nos edificamos y crecemos todos de una manera especial y preciosa. Así que un saludo a todos los hermanos en los diferentes lugares, países, pueblos, aldeas o lugares donde nos están viendo u oyendo, ya que gracias a Dios contamos con diferentes emisoras como la radio Melchor de Mencos, la radio en Sutijá, que también transmite y nos da la oportunidad también de que en su momento se transmita en Quechí. Así que gracias a Dios tenemos también la radio Manantial en Poptún Petén, pero también tenemos Fresca Unción allá en Nueva York, que nos transmite en televisión y en radio a la vez hacia todo el mundo, a todas las naciones, y desde aquí a todas las personas que nos están viendo, ya sea por alguno de estos medios. Dios les bendiga, que la gracia y el poder de Jesucristo llene sus vidas y que juntos podamos disfrutar de la presencia del Señor y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente la forma en que las personas nos hablan de reforma apostólica. Alguien me decía la semana pasada, especialmente en México, de México, dice: cuando llega reforma apostólica o el día de reforma apostólica, esa hora todo se paraliza. Todos nos paralizamos y juntos nos ponemos a ver reforma apostólica. Esto me llenó de mucha bendición el saber esta actitud por el hambre y la sed que están teniendo delante del Señor para escuchar su palabra. Gracias a Dios estamos disfrutando de un tiempo glorioso. Este es el programa número 98. Ya estamos próximos a llegar al programa número 100. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! También nos dice que estamos próximos a cumplir 2 años, pero queremos celebrar 100 años o 100 programas de Reforma Apostólica donde podemos exaltar y bendecir el nombre del Señor. Esto significa que el lunes 17 de junio estaremos celebrando el programa número 100 para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a ver qué es lo que el Señor nos guía, y estaremos preparando una gran fiesta aquí para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Gracias a Dios. Estamos ya siendo informados de los hermanos que nos están viendo, ya que gracias a Dios se han resuelto algunos problemas en relación a la página, pero nos están viendo a través de este medio. Y tenemos, por ejemplo, al hermano William, y dice: bendiciones desde Villavicencio. A la hermana Carmen Palma dice: listos para seguir escuchando esa revelación tan importante y sobre todo para ponerla por obra. Está Wilkel, dice: bendiciones. Está Susu Pineda: listos para escuchar lo que el Padre va a enseñarnos hoy. Bendiciones. Está el hermano Jacob Arana: ya estamos conectados en Livestream. Saludos a toda la Misión Cristiana El Calvario.
y gracias a Dios también ya está funcionando nuestra página, así que bendiciones, es una manifestación del Señor y que podemos juntos, nos pueden ver, como ya se dijo, por livestream o por la página directamente o por Fresca Unción allá en Nueva York hacia todas las naciones, y también escucharnos a través de las emisoras, que gracias a Dios eso nos permite tener una audiencia que la verdad es que no tenemos control. O sea, ¿por qué no tenemos control? No sabemos cuánta audiencia nos está escuchando por medio de la radio, es exagerado, pero eso nos dice algo glorioso, y que Dios está despertando hambre y sed del Señor en nuestro medio. Así que gracias a Dios, porque ya Reforma Apostólica ha tomado una participación muy importante en la misión cristiana del Calvario, y ya lo hermoso es que no sienten que es un programa extra o un programa adicional, sino dicen es nuestro programa, Reforma Apostólica. Yo alabo al Señor por esta bendición, y gracias a Dios también el hermano Abraham Celada se reporta desde los Grandes Lagos. Bendiciones a los hermanos allá en Waukegan, así que, y en Kenosha. Dios les bendiga y que sigan disfrutando de la presencia y del poder de Jesucristo. Saludamos a los hermanos en Estados Unidos, en México, aquí en Guatemala, a todos lados donde podemos estar. Dios les bendiga. También a los hermanos en Honduras, bendiciones a los hermanos en parte en Centroamérica, también allá en Ecuador. Es bendición el saber que los hermanos de Ecuador siempre están conectados y deseosos de crecer y de cada día fortalecerse en el Señor Jesucristo. Tenemos los hermanos en Chile, en Perú. Así que la audiencia que tenemos es hermosa, y la misión cristiana del Calvario como un solo cuerpo y como una familia, escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo a Misión Cristiana el Calvario. Hemos estado hablando sobre la importancia del carácter y sobre la necesidad de expresar el carácter de Cristo. Todo esto se deriva de los puntos que hemos estado hablando a raíz del Congreso de marzo, sobre esas palabras tan importantes de en Cristo, con Cristo. Y qué importante es, porque todavía vamos en esas dos palabras, no hemos llegado a Cristo en mí o para Cristo, sino solamente estamos centrados en esas dos palabras, y hasta ahorita, y gracias a Dios se ha extendido el tema, porque el Señor nos llevó a ver la importancia de identificarnos juntamente con Él, para que así participemos de todas aquellas bendiciones y de todo aquello que el Padre le dio a Jesucristo. Por lo tanto, es nuestro y debemos disfrutarlo para la gloria de nuestro Señor. Hemos estado hablando sobre la importancia del carácter, y hemos visto que Cristo expresó el carácter de su Padre, porque tenía la misma esencia, la misma sustancia y por lo tanto la misma naturaleza. En otras palabras, esto le hacía a él expresar la naturaleza del Padre. Por eso decía dos cosas: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también decía: el Padre y yo una cosa somos. Y también decía una tercera cosa: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esto es muy importante, porque esto lo define la expresión de la naturaleza de Cristo. Por eso es importantísimo que nosotros expresemos la naturaleza de Cristo, porque también podemos decir: estoy en Cristo y Cristo en mí. Además podemos decir: Cristo y yo una cosa somos. Qué tremendo que Misión Cristiana el Calvario podamos decir: esto y la verdad es que así debe de ser nuestro lenguaje. Pero estuvimos viendo el problema que se dio en las iglesias
Las iglesias que Pablo les escribe, como la de Roma, la de Galacia, la de Éfeso, la de Corinto, la de Filipos, todas las demás iglesias, donde Pablo no los mide, y voy a decir algo que espero no confundirlos, pero sí darme a entender. Pablo en ningún momento nos dice, por ejemplo, que la iglesia de Roma no llegó a tener 10,000 discípulos. No nos dice que la iglesia de Corinto no llegó a tener 20,000 discípulos. No nos dice que la iglesia de Éfeso no llegó a tener 30,000 discípulos. Aunque para serles franco, la historia bíblica al estudiarla nos dice que estas fueron iglesias enormes. Solo la iglesia de Jerusalén en pocos días llegó a tener más de 8,000 discípulos. Se convirtieron 3,000, se convirtieron luego 5,000, más los que el Señor iba multiplicando cada día, más los 120 del principio. Y dice en Hechos 6 que los discípulos se multiplicaban, no solo se aumentaban, sino se multiplicaban en gran manera. Nos dice en varias partes que la iglesia de Jerusalén llegó a tener hasta 25,000 personas, discípulos. Y así lo mismo con las demás iglesias. En otras palabras, eran iglesias crecidas. Pero a lo que quiero llegar es que Pablo no enfatiza su medida en base a números, sino enfatiza su medida en base a la expresión de la nueva naturaleza en Cristo. No los mide por la cantidad de discípulos que tuvieran, sino los mide por la forma de expresar a Cristo y la forma de expresar el carácter de Cristo. Por eso es que el cuestionamiento no es en relación a números, sino el cuestionamiento es en relación al estilo de vida. Por ejemplo, cuando les dice, no habéis aprendido así a Cristo, no los está cuestionando por el número de personas, sino los está cuestionando por el estilo de vida que no era idéntico, no era igual, no era que viniera de la naturaleza de Cristo, sino les dice que andaban como los otros gentiles. ¿En qué entonces los mide? No solo mide así a las iglesias, sino también mide así a personas. No estoy diciendo que los números no sean importantes, o que alguien pueda decir, ya ven, por eso yo no estoy creciendo, porque al Señor no le importan los números. Ya mencioné que la iglesia de Jerusalén dice en Hechos 6 que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. O sea, sí le daban importancia al crecimiento, pero sobre todas las cosas, el Señor lo que quiere es que le demos importancia al crecimiento, al desarrollo, a la madurez espiritual, porque eso es lo que va a revelar que estamos expresando la naturaleza de Cristo. En otras palabras, sí es importante el número, pero también es importante la expresión de Cristo en nuestra vida. El problema fue que la iglesia solo se dedicó a números, pero no se dedicó al estilo de vida. Nunca atacó, nunca confrontó, nunca llevó a la iglesia a cambios en su estilo de vida. Fue el apóstol Pablo el que precisamente cuando recibe la revelación confronta a la iglesia hacia esta realidad. Sin embargo, la iglesia, a pesar de eso, se dejó llevar por el tradicionalismo, porque se basaban en muchos términos que todavía se escuchan en algunos casos, y es que dice, es que así nos enseñaron. Y uno se basa en que así nos enseñaron, así actúo yo. Estoy hablando de las enseñanzas del pasado, de aquellas enseñanzas que al principio nos dijeron algunas cosas y de esas nos cuesta salir porque se introdujeron tanto el tradicionalismo, se introdujo tanto en nuestra vida el conformismo incluso, que eso ha evitado y ha estorbado el desarrollo en nuestra vida espiritual. Por eso es importante lo que el Señor nos está hablando, porque le está hablando a la misión cristiana del Calvario. ¿Por qué razón?
porque Él no quiere que estas cosas que le pasaron a las personas o a las iglesias, aunque las iglesias están compuestas de personas, pero me estoy refiriendo a la cantidad de personas, no quiere que esas cosas sucedan en Misión Cristiana del Calvario. ¿Y por qué no quieren que suceda en Misión Cristiana del Calvario? Precisamente porque Él nos llamó con un propósito. Y el propósito es presentarnos delante de Jesucristo una iglesia conformada a su imagen, conformada al estilo de vida de Jesucristo, conformada a su propósito. Es por eso que se hace necesario. No es si alguien quiere, no es si a alguien le parece. Misión Cristiana el Calvario, no tenemos la opción de decidir nuestro estilo de vida. Es necesario que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, no le dijo si quieres nacer de nuevo, le dijo es necesario nacer de nuevo. Independientemente si a él le hubiese gustado, si lo hubiera entendido, si él, aunque no lo entendió por supuesto, pero estoy refiriéndome a que dependiera de eso. No dependía si él lo entendía o no. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y el Espíritu Santo le dice a Misión Cristiana del Calvario, es necesario ser conformados a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, no tenemos opción, no tenemos por qué decidir qué vamos a hacer. Ya es necesario ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos venido hablando entonces sobre cómo Cristo expresó su carácter, pero también estuvimos viendo por qué las iglesias no expresaron el carácter de Cristo. Y quiero recordar una parte aquí en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 en adelante de este capítulo, para que podamos ver por qué las iglesias no pudieron hacer lo que debieron haber hecho. Y dice así, versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, escuche bien esto, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando menciono la palabra siglo, ¿no se recuerda lo que dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Está hablando de lo mismo, a este mundo, a este sistema. Entonces cuando dice aquí, no estamos hablando con la sabiduría de este siglo, o sea, de este sistema, de este mundo. Ahora sigamos, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué dice? En misterio. Y ahorita voy a explicar por qué razón el Señor utiliza esta palabra aquí, en misterio. ¿Para qué? La sabiduría, dice, oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué fue la sabiduría de Dios? Mira, el privilegio que Dios nos está permitiendo de hablar, no solo en mi caso como apóstol Abraham, sino los pastores, los discípulos en general, que estemos hablando sobre esta sabiduría de Dios. Dice que es una sabiduría que estuvo oculta, pero que fue determinada antes de la fundación de este siglo. ¿Qué privilegio tenemos entonces nosotros? Pero hay algo más glorioso todavía. ¿Y qué nos sigue diciendo? Antes bien, que dice que ninguno, dice el versículo 8, de los príncipes de este siglo conoció. Muy importante. No conoció la sabiduría de Dios, solo la sabiduría de este siglo, de este sistema. Y se enfrascaron precisamente en conducirse y en vivir según este sistema. Y eso fue lo que afectó a la iglesia, que como estaban en el mundo no entendieron que no eran del mundo. Jesús mismo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo.
En otras palabras, están viviendo aquí, pero no están bajo el sistema del mundo. Y la iglesia no entendió esto y las personas no entendieron esto, sino se dejaron influenciar por el sistema de esta sabiduría de este siglo. Ahora, aquí está la razón por la que el Señor no permite que esta sabiduría humana se involucre, se mezcle en el propósito y en el plan del Señor. No porque nosotros hayamos hecho esta elección o esta diferencia. La Escritura mismo no lo dice. Veamos esto. ¿Qué dice? Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque ¿qué dice? Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Voy a leer el siguiente y luego me detengo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, veamos esto. ¿Por qué razón el Señor, su propósito, su diseño, lo basó no en una sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios que preparó, dice, desde antes de la fundación del mundo? ¿Por qué la ocultó y le llama misterio? ¿Por qué la ocultó de la sabiduría humana? Porque si no, ¿qué dice? No, si los príncipes de este mundo hubieran sabido eso y hubieran entendido el propósito del Señor, no hubieran crucificado a Jesucristo. En otras palabras, lo que el Señor nos está mostrando aquí es que la sabiduría humana contradice, ataca el propósito de Dios. Aunque parezca muy buena, aunque suene, valga la redundancia, a la lógica y a algo muy entendible humanamente, pero recuerde que lo que es de la carne, carne es. Cuando el Señor nos estaba hablando de todo esto, nos decía que también hay revelación de la carne. No solo hay revelación del Espíritu, sino hay revelación de la carne. Jesucristo, cuando le dijo a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesucristo mismo comprendía que la carne, o sea, la naturaleza vieja, el hombre viejo, el sistema de este mundo, también da revelaciones, solo que escúcheme esto. Dice la Escritura que lo que es de la carne, carne es. Quiere decir que la carne lo que te va a revelar son asuntos de la carne. Y por eso no puede entender lo que el Señor está diciendo. Por eso no puede entender el sistema del mundo. No entiende, no comprende. Por eso es que no es con lógica. Por eso no es con razonamiento. Porque no puede entender las cosas del Espíritu. Como más adelante dice, porque las cosas del Espíritu se han de juzgar espiritualmente. Ahora, veamos esto. Entonces, ¿qué dice aquí? Que la sabiduría humana, si la hubieran entendido, o la sabiduría de Dios, si la hubieran entendido los príncipes de este mundo, ¿qué hubiera pasado? No hubieran crucificado a Jesucristo, hubieran estorbado y hubieran tratado de evitar cuanto fuese posible que Jesús cumpliera el propósito del Padre, que era ir a la cruz y redimir a la humanidad. En otras palabras, esta sabiduría se hubiera interpuesto, hubiera estorbado, o como Jesús le dijo a Pedro, quítate delante de mí porque me eres tropiezo. En otras palabras, llega a ser tropiezo al propósito y al plan del Señor cuando queremos entenderlo de una manera natural en relación a la carne, con sabiduría humana. Sin embargo, por eso el Señor y Pablo dicen, no hablamos esto con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios que es misterio, para que los que oigan, ¿qué dice? No puedan escuchar y los que vean no puedan ver. Parece raro. Jesús mismo, cuando le hacen la pregunta sobre la parábola, en la parábola del sembrador,
Le dicen, ¿y por qué les hablas en parábolas? Para que viendo no vean. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban entendiendo de una manera de la sabiduría humana, pero no con el Espíritu del Señor. Ahora, para que no se comprenda, ¿por qué? Porque la sabiduría humana se contrapone y antepone y sirve de tropiezo al propósito de Dios. Por esa razón, cuando yo trato de entender el propósito y el diseño con sabiduría humana, voy a llegar a un momento en que no voy a poder comprenderlo. Va a ser tropiezo para mi vida. Dice aquí, por eso viene Pablo en el versículo 10 de 1 Corintios 2, pues Dios nos la reveló a nosotros, pero ahora aclara, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No es aquí, sino es el Espíritu de Dios el quien va a revelar el corazón de Dios. Por eso es que es únicamente por medio del Espíritu que vamos a entender las cosas que el Señor quiere, su diseño, su propósito. Y dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido, escuche esto, y voy a trabajar esto durante toda la revelación mostrada el día de hoy. Nosotros no hemos recibido, ¿qué cosa? El espíritu del mundo. Fíjese que no solo está hablando de un sistema, sino de un espíritu que está gobernando este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Habla de un espíritu. Guárdelo, anótelo por ahí porque vamos a seguir hablando sobre esto. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ahora viene y aclara, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, por el espíritu del mundo no vamos a comprender lo que Dios nos ha dado. Es por el Espíritu de Dios que vamos a comprender lo que Dios nos ha dado. Por eso urge en nuestra vida el dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, porque Él nos guía a toda la verdad. Dice aquí, lo cual nosotros también hablamos, no con palabras enseñadas por humana sabiduría o sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿qué cosa? El Espíritu. Porque la iglesia de Corinto había sido influenciada por el sistema griego, ya que en ese tiempo había mucha influencia, especialmente de los helenistas, que era una élite alta en relación a los griegos, y precisamente eso era lo que dominaba el lenguaje y todo el entendimiento y la comprensión, y las iglesias en ese tiempo estaban influenciadas por el sistema griego. Todo era filosofía, todo era entendimiento, todo era razonamiento. Si no se veía, para ellos no existía nada. Y por eso era que no creían en Dios, porque decían Dios no se ve, Dios no existe. Y así era como determinaban las cosas. Y primero ver para creer, mientras que ya vimos en un programa de reforma que el Señor primero nos dice creer para luego ver. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria del Señor, la gloria de Dios. Ahora viene Pablo y dice, nosotros no estamos hablando con sabiduría humana. La revelación no se comprende con sabiduría humana. ¿Sabe que cuando usted tiene la revelación y escucha la revelación y la trata de entender con sabiduría humana, lo que hace es interpretarla? Y la revelación no se interpreta, la revelación se entiende por el Espíritu y se cree en base a lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Por eso es que la teología nos lleva a ¿qué cosa? A interpretar. Por eso es que nos enseña, por ejemplo, hermenéutica, sistemas de interpretación. Incluso los institutos bíblicos han caído en
voy a llamarle así con franqueza, nosotros participamos mucho de ello, con esta artimaña del enemigo. Y se dieron cursos de hermenéutica, sonaba bonito a interpretar. Ese es el problema hoy en día de las leyes de los países. Los abogados, ¿qué hacen? No hacen como se dice, sino interpretan la ley. Entonces cada uno la usa ¿a qué cosa? A su antojo. Cada uno la usa a como quiere y la maneja como quiere. Ese es el problema, que queremos usar las escrituras bajo ese sistema del mundo, y por eso es que nos lleva a interpretarla, a asumir, a pensar al yo creo, al yo pienso, al me parece. Sin embargo, viene Pablo y dice, nosotros no les estamos hablando con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre que dice natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, aunque se le esté diciendo. No percibe, o sea, es como dijéramos, no logramos nada al tratar de que las personas nos entiendan bajo una sabiduría humana. No se puede. Aquí dice no lo entiende, y si dice no lo entiende, no lo entiende. Lo podrá interpretar, pero no entender, que es muy diferente. Ahora, ¿qué dice? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está enfatizando esto? Porque está precisamente llevándonos a la raíz del problema. La raíz del problema, Pablo lo enfoca en qué situación. En que la iglesia estaba siendo gobernada por el sistema de este mundo, que tiene que ver con la sabiduría humana, que lamentablemente lleva a interpretar lo que el Señor está diciendo, a asumir al yo creo, al yo pienso. Y este era el problema de las iglesias. No se dejaban guiar por el Espíritu, y la diferencia está en que yo no soy hijo de Dios por tener el Espíritu de Dios. Escuche esto. No soy hijo de Dios por tener el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 lo define muy bien, y es la misma cosa que Pablo ataca a la iglesia de Roma, lo que también ataca a la iglesia de Corinto. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No es que por ser hijo de Dios voy a tener el Espíritu de Dios. Es porque si soy guiado por el Espíritu, eso me define como hijo de Dios. Eso mismo me da identidad. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener la mente de Cristo y voy a entender las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque este fue un misterio que fue guardado y escondido para las personas que trabajan y manejan y funcionan con la sabiduría humana. Y dice, no la van a entender. Por eso es que es de dar gloria a Dios por lo que el Señor está mostrando y revelando a la misión cristiana del Calvario. Pero a la vez está dando la importancia del Espíritu de Dios porque el único que va a revelar las cosas de Dios, dice la Escritura, es el Espíritu del Señor, porque Él conoce todas las cosas que son de Dios. Pero ahora traslademos entonces el problema de la iglesia y sigamos trabajando sobre esto. Vamos aquí a 2 Timoteo, capítulo 1, y versículo 7, 6 y 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y de ahí sigue hablando, pero dejémoslo hasta ahí. ¿Qué estaba pasando en la vida de Timoteo? Timoteo, ¿quién era? Era un discípulo. Y era un discípulo que también había sido adiestrado por Pablo. Había sido ministrado por Pablo, porque dice: aviva el don de Dios que recibiste. ¿Qué cosa? Por la imposición de mis manos. ¿Quién le estaba ministrando a Timoteo? Era Pablo. Además, llegó a ser Timoteo un apóstol. Y en este caso estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. O sea, era pastor y era apóstol. Uno podría decir: uy, pero si estaba pegado a buen árbol. Hay un dicho, no sé si lo voy a decir completo: el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero en el Señor no determina eso. Veamos a un Timoteo que estaba cobijado bajo la sombra de Pablo. Estaba siendo enseñado y ministrado por el apóstol Pablo. Sin embargo, él, Timoteo, ¿cómo estaba? Viene Pablo y le llama la atención y dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué significa esto? Que se estaba apagando. Que ya no era el Timoteo fogoso y lleno de la gloria de Dios y con solamente pensando desde una perspectiva ministerial, pero ya aquel Timoteo que tenía sus prioridades ante el Señor habían dejado de ser. Al punto que se había avergonzado. Por eso solo leí la primera parte. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ya hasta sentía vergüenza. Parece raro un Timoteo. Y por eso le llama la atención en varias ocasiones: ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, no te apagues, hombre, no te acobardes, no te detengas. ¿Qué estaba pasando entonces con Timoteo? Aunque estaba cobijado a una buena sombra, él estaba descuidándose y su vida espiritual, su expresión de la naturaleza de Cristo ya no era la que correspondía. Suena muy tremendo esto, ¿verdad? Podemos ser ministros sin estar expresando la gloria de Cristo. Podemos ser discipuladores y estar con nuestro fuego apagado. Podemos ser el resto de la iglesia y no necesariamente significa que podamos estar encendidos. Esto nos quiere decir esto, o nos dice esto, que no por el hecho solo de ser parte de la misión significa que estamos prendidos con el fuego de la visión. Estaba cobijado bajo una cobertura tremenda, como era Pablo. Sin embargo, él estaba decayendo. El problema no estaba en Pablo, el problema estaba en él, y lo vamos a ver. Y eso es lo que el Señor nos quiere hoy también librar para que funcionemos dentro de su propósito y dentro de su plan. Ahora, ¿cuál era el problema central entonces de Timoteo? El versículo 7 lo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Recuerdan que les dije que apartaran y apuntaran por ahí la parte de 1 Corintios 2, donde dice el espíritu de este mundo? Decíamos que la iglesia se dejó llevar por un espíritu del mundo, el sistema del mundo, pero eso nos dice que el sistema del mundo está influenciado por un espíritu. Lógicamente no el de Dios. Ahora viene entonces Pablo y le dice a Timoteo: estás bajando, tu fuego se está apagando, no eres el mismo. Ya no eres aquel joven apasionado, ya no eres aquel joven metido, ya no eres aquel joven que está expresando la naturaleza de Cristo, pero se lo dice, ¿por qué? Porque Dios no le había dado, escuche bien esto, el espíritu de cobardía. En otras palabras, Timoteo estaba expresando un espíritu que no se lo había dado Dios.
estaba expresando un espíritu del mundo y era discípulo. Estaba cobijado bajo una buena sombra y estaba, ¿qué más? Haciendo un ministerio pastoral y un ministerio apostólico. Tremendo para enseñar, incluso para discipular también. Sin embargo, él estaba influenciado por un espíritu de cobardía que no era el espíritu que Dios había dado, porque el espíritu que Dios le había dado era el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio. Por eso es importante ser guiados por el espíritu, pero no el espíritu de este mundo. Vuelvo a resaltar lo que decía de que anotáramos ese término espíritu del mundo, sino debemos, por eso es que el que es hijo de Dios, ¿quién lo define? El que es guiado por el Espíritu de Dios, este, no otro, no el parecido, no el que se acerca, no el que más o menos vive, no, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Por eso es muy importante que no nos confiemos solo por el hecho de estar en Misión Cristiana del Calvario. Eso nos hace parte del diseño, del propósito de los escogidos de Dios para ser conformados a la imagen de Cristo. Eso sí es cierto, pero tampoco eso nos dice que alguien que está en Misión Cristiana del Calvario o una iglesia solo por ser parte de Misión Cristiana del Calvario ya va a ser transformada. Podría ser que esté siendo guiada y gobernada por otro espíritu que no le fue dado. En este caso, el reclamo de Pablo para la iglesia de Corinto era que había un espíritu diferente al que la iglesia estaba siendo gobernada y dirigida. Ahora se lo dice a Timoteo. Timoteo estaba expresando y siendo dirigido por un espíritu que Dios no se lo había dado. Uno diría, pero ¿qué le pasó a Timoteo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo es eso? Si habiéndole dado el Espíritu de Dios, ahora está expresando un espíritu que no era de Dios, un espíritu diferente. Pues déjeme decirles, ese es el problema de la iglesia hoy en día. Tenemos el Espíritu de Dios, pero sin embargo nos estamos dejando guiar o influenciar por el espíritu del mundo. Por eso es que habla la Escritura de que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar todo estratagema de hombres. ¿Qué significa estratagema de hombres? Toda planificación humana. La armadura de Dios contrarresta y ataca precisamente eso. Todo plan que va en contra del diseño. Por eso es que alguien cuando no está de acuerdo con el diseño, siente que toda la vida ahí le hablan y le duele y le duele. Es como cuando se golpea un dedo. No sé ni por qué. Si tiene una herida ahí, solo ahí se golpea. Y dice, ¿por qué ahora solo ahí me golpeo? Lo que pasa es que tiene la herida. Y eso le pasaba a la iglesia. Por eso Pablo viene y les habla de la importancia de que la armadura de Dios es no solo para reprender demonios, sino la armadura de Dios viene ¿para qué? Para atacar el sistema del mundo, los estratagemas de hombres, los sistemas del mundo que contradicen y atacan y sirven de tropiezo al propósito de Dios. Pero ahora viene y se encuentra que Timoteo, su discípulo, uno de los cercanos, estaba siendo influenciado por un espíritu que el Señor no le había dado. Y dice uno, pero ¿en qué cabeza cabía esto en la vida de Timoteo? ¿Y por qué Timoteo estaba viviendo así? Porque la influencia del mundo era la que lo había atrapado. El espíritu de este mundo, en este caso el espíritu de cobardía, el espíritu de temor, y él estaba actuando bajo esa influencia. Más bien Pablo le está diciendo, no, si tenemos que ser guiados, influenciados, dirigidos, pero por lo que Dios ha dado. La iglesia tradicionalmente está siendo dirigida por el espíritu de este mundo. A eso se debe que está en contradicción
al diseño y al propósito de Dios, aunque pareciera que está haciendo las cosas del Señor. No es el hecho de hacer lo que Él dice solamente, es el hecho de hacer lo que Él dice, pero como Él dice, de acuerdo a la expresión del Espíritu Santo en nuestra vida y con la naturaleza de Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu, para que no nos pase en Misión Cristiana del Calvario lo que le pasó a Timoteo. ¿Qué le pasó a Timoteo? Habiendo recibido el Espíritu de Dios, él estaba siendo dirigido por otro espíritu. Sus acciones, su estilo de vida eran la expresión de un espíritu que no había recibido ni el Padre se lo había dado. Y si de algo el Señor quiere liberar y desatar a Misión Cristiana del Calvario, es de ese espíritu que no ha sido dado por Dios, sino es un espíritu que proviene del mundo, y para que Misión Cristiana el Calvario sea guiada y dirigida, pero solo por un espíritu, que es el Espíritu del Señor, que conoce todas las cosas que son de Dios y nos las revela y se manifiesta y nos expresa y nos lleva a vivir la naturaleza de Jesucristo. Por eso es que Pablo viene y le llama la atención a Timoteo. Era un problema de carácter. Timoteo se estaba dejando influenciar. En otras palabras, como decimos en Guatemala, flojo de carácter. Era de dos, era doble. La palabra flojo en Guatemala significa algo débil, algo que no está seguro, algo que no está firme. En otros países se le da, por ejemplo, en México se refiere mucho a haragán, a perezoso, pero también tiene que ver con este término. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que era flojo, pues, era débil. Una cosa floja aquí en Guatemala es una cosa que no está firme, está insegura. Y ese es un problema de carácter. En otras palabras, ¿por qué Timoteo estaba viviendo de bajón y por qué no estaba viviendo en los lugares celestiales juntamente con Cristo? ¿Por qué? Porque tenía un problema de carácter. No estaba expresando el carácter de Cristo. ¿Y por qué no estaba expresando el carácter de Cristo? Porque estaba siendo guiado por un espíritu que Dios no se lo había dado. Cuando vamos a ver el caso de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, la tendencia es decir que Adán y Eva pecaron porque fueron rebeldes. Yo les voy a explicar hoy a la luz de las Escrituras que pecaron porque expresaron un carácter que no se les había sido dado. Y eso los llevó a la rebelión. Y por eso tuvieron el espíritu del mundo. Y de ahí es donde se hereda, a raíz de eso, se hereda el viejo hombre, la vieja naturaleza. Veamos esto en Génesis capítulo 3 y versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Le hizo una pregunta. Y desde el momento que le puso atención a la serpiente, la distrajo de lo que el Señor había dicho. Por eso es de tener cuidado qué estamos oyendo, a quién estamos escuchando. Por eso Jesús le dijo a Pedro, fue muy radical: me eres tropiezo, quítate delante de mí. En otras palabras, no te quiero seguir escuchando porque me estás sacando del propósito, me quieres sacar, pero no lo vas a lograr, y no lo logró. Sin embargo, viene ella y empezó a escuchar. Ahí empezó a mostrar su debilidad. ¿Y qué dice? Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: déjeme decirle, con el diablo no se dialoga, al diablo se le vence, al diablo se le notifica la victoria que tenemos en Cristo Jesús.
Desde el momento en que usted entra en diálogo con el diablo, con los demonios, desde ese momento ya perdió la autoridad. Muchas personas cuando están echando fuera demonios dialogan con los demonios y se ponen hasta hablar 15, 20 minutos, media hora. ¿Quién te mandó? ¿Cómo entró? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Dialogan con ellos y lo único que está haciendo el diablo es debilitando su autoridad. Con el diablo no se dialoga, al diablo se le notifica la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Hay mucho por sacar de aquí, por supuesto. ¿Pero qué dice? Pero la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. En otras palabras, puedo decir que la mujer misma se descubrió y se quemó. En otras palabras, está diciendo, yo sé lo que Dios dijo. Conocía el diseño. No era desconocimiento, ella la conocía. Ella conocía lo que Dios había dicho. Pero viene y la interpretó porque le aumenta ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí hasta el punto de interpretación. Ya no utilizó la mente que había recibido porque fueron creados a la imagen y semejanza, sino ya empezó su mente natural a trabajar, a interpretar. Y esa fue la pregunta del diablo y llevarla al diálogo para que interpretara. Por eso es que al diablo no se le dialoga, porque te va a llevar a interpretar el diseño y no a discernir el diseño. Punto muy importante, anótelo ahí. Entonces ahora veamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, aquí está el punto, ya se dejó llevar por sus emociones. Y vio la mujer, ¿qué cosa? Que el árbol era bueno para comer. Ya lo interpretó ella y ella llegó a la conclusión, es buenísimo. ¿Qué otra cosa? Bueno para comer, ¿y qué más? Y que era agradable a los ojos. Pero ¿quién decidió que era bueno y que era agradable? Eso fue la mujer. Y tiene que ver con su interpretación de lo que Dios había dicho y había hecho, que como era la creación. Y entonces, ¿qué dice? Y tomó de su fruto y comió. Pero ahora viene, ¿y qué dice? Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En otras palabras, tuvieron vergüenza. Ahora bien, viene entonces la mujer, interpreta, razona la creación de Dios de acuerdo no a lo que el Señor había dicho, sino a lo que la serpiente, el espíritu del mundo, estaba diciendo. Y eso le provocó entonces a la mujer, ¿qué cosa? Le llamó la atención si es bueno, si es agradable a los ojos. Santiago habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y los deseos de la carne, y eso fue lo que la serpiente provocó en Eva, y eso es la naturaleza humana. En otras palabras, ¿qué fue entonces Eva? Eva fue débil de carácter en el sentido que conociendo lo que Dios había dicho, estaba haciendo lo contrario de lo que Dios había dicho, porque ahora interpretó lo que Dios había dicho y la creación de Dios. Pero más aún, viene ahora, come ella y se lo da a su esposo. ¿Y qué dice? Y comió así como ella. Esa palabra así dice en el original, en el hebreo, con la misma actitud que ella. Porque no dice comió el mismo fruto que ella,
ahí estaría hablando del fruto, sino comió así, el cual comió así como ella, con la misma actitud de interpretación, de hacer. Y aquí vemos que ahora él ya no se dejó influenciar por lo que el Señor había dicho, sino ahora se dejó influenciar por su esposa, por su mujer, en este caso Eva. Se desubicó ya el punto de ser gobernado por el Dios y expresar el carácter que Él les había dado, ya que les dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Ahora se dejan influenciar por el espíritu de la serpiente, el espíritu del mundo, lo que la serpiente les estaba diciendo. Y a raíz de ahí es donde se habla el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Les cegó, y cuando se ciega el entendimiento es donde se empieza a interpretar y a asumir. Cuando alguien está interpretando las Escrituras, no necesita decirle que está cegado. Sencillamente esa acción le dice a usted, por lo menos a mí sí me lo dice, que alguien está cegado. Esa persona está cegada. ¿Y todo por qué? ¿Qué vemos aquí en Adán? Una, que no fue fiel al diseño, aunque lo sabía. Fue débil, se dejó arrastrar, problema de carácter. Y el otro, que fue flojo, dejándose guiar e influenciar. Ahora prácticamente era su esposa la que determinaba el qué hacer de Adán. ¿Cuántas veces en los hogares las esposas o los esposos determinan lo que vamos a hacer, pero no el Señor? O a veces son los hijos los que determinan qué vamos a hacer. ¿Cuántos hijos con el propósito a veces, gracias a Dios ya no tanto en Misión Cristiana del Calvario, pero sí en la mayoría de iglesias, de otras, los hijos que no quieren ir al templo, al servicio, dejan las tareas para el domingo y vienen los papás y dicen, no podemos ir porque él tiene que hacer las tareas. Y el hijo ya sabe que para el papá su prioridad es las tareas y no que su hijo conozca el diseño y el plan del Señor. Entonces deja todas sus tareas para el domingo, para el fin de semana. ¿Quién está determinando qué está haciendo? El hijo. Y esto es un problema de carácter. Lo mismo que Pablo ataca a Timoteo, que había un espíritu que estaba influenciando, que no se lo había dado Dios. Y uno se hace la pregunta, pero ¿cómo Timoteo se dejó influenciar por un espíritu que no le dio Dios? Está usando algo que no le dio Dios. Pero la iglesia está usando algo que no le dio Dios. Y eso era lo que Pablo quería decirle a la iglesia de Éfeso, de Corinto y de todas las demás iglesias. Están haciendo algo que Dios no le dio. Están expresando algo que Dios no les dio. Y eso es lo que el Señor está libertando a Misión Cristiana del Calvario, de algo que Él no nos dio, pero que usemos lo que Él nos dio. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? No estaba usando el espíritu de poder, el espíritu de amor y el espíritu de dominio propio, sino él estaba usando el espíritu que no le había sido dado. Palabra que dan ganas de haber metido a Timoteo unos 20 minutos bajo el agua, y si después salía respirando era porque era de Dios. Uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que Timoteo esté usando algo que Dios no le dio? Sin embargo, la iglesia, eso es su actitud. Esa fue la actitud de las iglesias. Pero esa es la actitud y la vida que el Señor quiere libertar a Misión Cristiana del Calvario, y que no seamos influenciados por un espíritu que no nos fue dado, sino que utilicemos el espíritu que sí nos fue dado, que es el espíritu de Cristo, que es la unción de Cristo, que es, por eso es que cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, habla del espíritu de siendo renovados por el espíritu de vuestra mente. ¿Quién estaba influenciando la mente? Muy importante.
muy importante. Y dice, por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué está diciendo? Es la mente de Cristo, es la que está siendo dirigida por el Espíritu de Dios, porque es la que conoce todas las cosas de Dios. Y eso el Señor nos está llevando como Misión Cristiana del Calvario, que seamos libres y que podamos no solo manejar, sino ser guiados por el Espíritu del Señor. El problema del pecado y el problema por qué permitieron que el diablo se metiera fue problema de carácter, por no expresar lo que el Señor había hecho con ellos, sino por expresar otro espíritu que el Señor no les había dado. Si los había hecho conforme a la imagen de Cristo, de Dios. La iglesia fue ya diseñada y por el nuevo nacimiento tiene la naturaleza de Cristo, pero el problema es que es guiada por un espíritu que no es el de Cristo. Y por esa razón el Señor nos está libertando de eso. Y por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vayamos a 2 Crónicas, capítulo 31. Segunda Crónicas, capítulo 31 y versículos 20 y 21. Y quiero hoy concluir con esto, aunque cada punto aquí tuve que tener mucho el cuidado de no... hay tanto que se quiere decir de cada punto, pero si no, no quiero perder la dirección que estoy llevando. Segunda Crónicas 31, 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó, ¿qué cosa? Lo bueno, apúntelo ahí, lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. Porque hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. En todo cuanto comprendió en el servicio de la casa de Dios o emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. No solo porque lo hizo de todo corazón, sino cuidó de hacerlo conforme a los mandamientos de Dios. Ahí está el punto. Por eso hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Ahora hay personas que dicen, pero si lo que estoy haciendo es bueno, pero no necesariamente recto, ni necesariamente es verdadero. Por eso habla de tres cosas, y son tres cosas diferentes, aunque uno cree que porque es bueno, cree que ya todo es bueno. Alguien me decía que si ya sea que sea cierto o no sea cierta la historia de Robin Hood, podríamos calificar de que era bueno lo que estaba haciendo, quitándole a los ricos y dándole a los pobres. Era bueno para los que estaba ayudando, pero no era bueno. Y muchos en la historia o incluso en el libro, al leerlo, en la película, al verla, se nota de que está presentando de que hizo algo bueno. Era bueno, pero no era correcto. No era lo recto tampoco, ni era lo verdadero. El problema de la iglesia que dice es, pero lo que estoy haciendo es bueno. Por eso Eva dijo, es bueno para comer. Pero era contradictorio al diseño. No comeréis de ese fruto. Entonces no necesariamente lo bueno que estamos haciendo significa que sea recto y que sea verdadero. O podemos hacer lo bueno y lo recto, pero no necesariamente significa que sea verdadero. Por eso es que debemos de tener el cuidado. ¿Qué cuidó Ezequías aquí? De hacerlo no solo como el Señor había mandado, sino conforme al mandamiento que Dios había dado. Esa palabra conforme significa que Él cuidó cada detalle, no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Misión Cristiana del Calvario, tenemos que cuidar de hacerlo todo conforme lo que Él ha dicho, con la forma en que lo ha dicho, y lo que Él ha dicho es que los que son hijos de Dios es porque son guiados
por el Espíritu de Dios. Los que son guiados, estos son hijos de Dios. Entonces, resumiendo todo, ¿cuál era el problema central? ¿Por qué la iglesia, aunque eran nacidos de nuevo, estaban viviendo de otra manera? Porque había una influencia y una dirección de un espíritu llamado espíritu de este mundo, de este siglo. Ya dije, al cual Pablo ataca a la iglesia de Roma y le dice, no os conforméis a este siglo. Y habla de el espíritu de este siglo que tiene cegado el entendimiento, el Dios de este siglo. Quiere decir que el sistema del mundo, y lo voy a decir así con toda claridad, nos revela la Escritura que está gobernado por un espíritu que se llama espíritu del mundo. El problema es cuando la iglesia nos queremos acomodar al sistema del mundo, con sabiduría humana, que contradice el diseño. No va acorde, por eso fue que el Señor dice que la puso como un misterio y no se la reveló, si no hubieran crucificado a Jesucristo. Con la sabiduría humana se hacen muchos logros y tiene sus resultados. Por eso es que tanta gente que incluso no conoce al Señor prospera y hace cosas tremendas, grandísimas. Tiene muchos logros, pero no es por los logros. Es porque no va, aunque sea bueno, pero no es recto quizás, pero no es verdadero, hablando del diseño y del propósito de Dios. Pero es bueno lo que estoy haciendo, pero no es recto, pero no es verdadero. Por eso cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma, no os conforméis a este siglo, a este sistema que está influenciado por este espíritu de este siglo, les llama para que así comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 cosas que hizo Ezequías: lo bueno, lo recto y lo verdadero. Porque cuando hacemos justamente lo que Dios quiere, como Dios quiere, y con el espíritu y la unción que Dios nos ha dado, entonces vamos a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. La pregunta hoy es, no solo como iglesia, sino como ministerio. Porque Pablo le habló a un ministerio, Timoteo. ¿Qué espíritu es el que está dirigiendo tu vida? Como discipulador, ¿qué espíritu es el que te está dirigiendo? ¿Enseñas una cosa pero vives otra? ¿Predicas algo que no estás viviendo? Eso es que estás predicando lo del Señor, pero bajo dirección de otro espíritu. Como iglesia en general, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos leyendo la Escritura y aprendiendo la Escritura y conociendo la revelación de Dios, pero bajo la influencia de otro espíritu, de este mundo. No lo vas a entender, sino solo lo vas a interpretar y vamos a sacar conclusiones que nos van a servir solo de tropiezo, aunque suenen buenas, suenen preciosas, pero no son verdaderas. Nos van a sacar del diseño. Eva, por ver que era bueno, que era agradable, que satisfacía sus necesidades, perdió el diseño, perdió la genética del Padre, perdió el ADN. Y de ahí se deriva la naturaleza vieja, el hombre viejo. Por eso es que el Señor hoy lleva Misión Cristiana al Calvario a que seamos libres de todo esto.
Y estamos siendo libres. Esta revelación es precisamente para eso. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oremos hoy y pidamos que el Señor haga y nos ayude que como Misión Cristiana del Calvario expresemos la guía del Espíritu Santo. Porque eso nos va a llevar a expresar la naturaleza de Cristo. Recuerda, no por ser de la misión significa que ya eres transformado o que estás siendo transformado. Ese dicho, el que al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, tiene resultado en el mundo, pero no en el Señor. Oremos. Padre, gracias por lo que tú estás revelando a Misión Cristiana del Calvario. ¿Y por qué hablamos de Misión Cristiana del Calvario? Porque precisamente la escogiste para un propósito determinado. Nos escogiste para esto. Por eso es que ahora no es un misterio. Se los pusiste como misterio para los príncipes de este mundo y para las personas que quieren seguir con la sabiduría humana. Es un misterio. Pero gracias porque, como dice Pablo, más a nosotros nos fue revelado por el Espíritu. En otras palabras, ya no es un misterio. Para Pablo no era un misterio. Tampoco ahora para Misión Cristiana del Calvario es un misterio, porque ahora el Espíritu Santo lo está revelando, para que seamos librados de ese espíritu del mundo, del Dios de este siglo, que ciega el entendimiento, y que no nos pase como Timoteo. Tenía un espíritu y estaba expresando un espíritu que no se lo había dado el Padre. Que Misión Cristiana del Calvario no se encuentre expresando algo que Dios no se lo ha dado. La cobardía no lo ha dado Dios. La mediocridad no la ha dado Dios. La pereza no la ha dado Dios. La falta de productividad no la ha dado Dios. La falta de multiplicarnos no lo ha dado Dios. La pasividad no la ha dado Dios. Y muchas de esas cosas son expresiones de hoy en día de la iglesia o de personas o de hogares o de familias que hoy se ha quitado, y que usemos el espíritu que sí ha dado Dios, el espíritu de poder, pero no de un poder humano diciéndole sí puedes, sino del poder que ha dado Dios. Del amor no producto de un sentimiento, sino del amor que ha sido puesto por el Espíritu del Señor. Y del dominio propio no producto de un esfuerzo humano, sino producto del Espíritu que ha sido puesto por el Señor mismo. Porque habla del dominio propio. Que expresemos su gloria y que expresemos la naturaleza de Jesucristo. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús.